Son las 9 en punto de la mañana de este martes 23 de julio del año 2024. Y en este momento, a las 9 de la mañana, en punto, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos podrá ver. Y allí es donde recibo el saludo de el amigo Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, Carlos Arteaga, Carlos Cueva en Pensilvania, Douglas Isturiz en El Salvador, Xavier Míguez en Barcelona, España, Javier Cuberos, no nos dice dónde está, Saeda Bon en Orlando, Juan Acuña, nuestro amigo el camionero hoy, con su camión en Tichy, Carolina del Norte, María Isabel García, dice, feliz día desde Canadá y Panamá. Queda lejos una de la otra, ¿cuál de las dos estará? José Agudelo en Caja Seca, Estado Zulia. El amigo Paolo Posani. Gran abrazo para Floralicia. Desde Casa Paradiso, Lago Iseo, en Italia. Sonia Osuna. Desde Manresa. Aura Castro de Amador, en Panamá. José de Villa Maracaibo. Hugo Boscán en La Haya. Doña María Alicia Sifonte, siempre en Caracas, tan consecuente. Janet Prieto en Norcross, Georgia. Guillermo Lozada en Johns Creek, también en Georgia. Niroski de Los Ángeles, Ávila Cova. Magali Hernández en Dublín. Víctor Campos en el estado Carabobo. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Jesús Aguiar en Arequipa. Simón Alcántara, 6 días de la libertad en Venezuela. Chere Ramos Graterol. Hola Chere en Caracas. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Mimoni Ani Amran en Bogotá, María Teresa Vieira en Medellín, Juan Carlos López Roa en Chicago. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Brígida, San Ezequiel, San Apolinar, San Severo y San Valeriano. Felicitaciones a las Brígidas, los Ezequiel, Apolinar, Severo y Valeriano. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Acuario, pero en breve, a las 9:23, esa luna entrará menguante en Piscis. Y en Piscis la tendremos todo el día. La luna de Piscis es la luna de la reflexión, es la luna de la meditación, es la luna para rezar, es la luna de la caridad, es la luna para sacrificarnos por los demás. Así que tenemos para el día de hoy, a partir de las 9:23 de la mañana, luna menguante en Piscis y sol en Leo, este martes 24 de julio del año 2024. Hoy es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Día Mundial del Síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es un trastorno crónico del sistema inmunitario que afecta a las glándulas exocrinas, generando inflamación de las membranas mucosas y las glándulas salivales, produciendo menor cantidad de lágrimas, saliva, mucosas en la laringe y tráquea y secreciones vaginales. Es el día mundial de Batman, el hombre murciélago. La empresa DC Entertainment, que posee los derechos, decretó
así arbitrariamente que hoy era el día de Batman, no de Bruno Díaz. Y el programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 23 de julio, lo vamos a iniciar con Sebastiana Barráez, evaluando con ella los riesgos, los miedos. Lula da Silva se asustó porque Nicolás Maduro había hablado de un baño de sangre si él perdía. ¿Asustó Nicolás Maduro a los venezolanos con esa amenaza del baño de sangre? ¿Dónde están los sustos? ¿Dónde están los miedos? Eso lo vamos a conversar con Sebastiana Barráez. Luego iremos a Washington para conversar con Celia Mendoza, para evaluar allí el impacto que ha producido ya el hecho de que Kamala Harris se perfile como la candidata oficial del Partido Demócrata. Ha obtenido de palabra el apoyo de todos los delegados necesarios y recaudó en tiempo récord la bicoca de $90 millones. De Washington iremos a Madrid, donde está el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci. Él ha escrito un artículo muy interesante en La Gran Aldea sobre los procesos de transición. Su artículo, Calcular el poder menguante, habla de las posibilidades de transición que habría en Venezuela. Es un tema evidentemente que hay que conversar. Luego vamos a intercambiar con el periodista José Ángel Abad. Ha sido corresponsal en Estados Unidos de Antena 3 durante 25 años. Pues, ¿cómo ha sido la experiencia de José Ángel Abad en estos 25 años? Luego iremos a Caracas para conversar con Alejandra Stolk. Alejandra es ingeniero de sistemas, experta en estos temas de Internet, y es la presidenta del capítulo Internet Society ISOC Venezuela. Al menos 10 sitios web han sido bloqueados en Venezuela desde el 4 de julio, cuando se inició oficialmente la campaña electoral. Ayer hubo 4 incidencias más. Y vamos a cerrar aquí en Miami con el amigo Cheche Vidal, exfutbolista olímpico profesional. Cheche va a lanzar un libro muy importante. El libro trae, no tengo el título del libro acá, pero, perdón. Competición limpia. Competición limpia. Vamos a conversar al respecto con Cheche. Y nuestro foro de hoy, sentimiento de culpa versus responsabilidad. ¿Qué es el sentimiento de culpa? ¿Por qué de repente me siento culpable frente a algún hecho? ¿Y cuál es la diferencia entre sentirme culpable o sentirme responsable? Porque parece que la distancia entre un sentimiento y el otro son importantes. Lo vamos a tocar con 2 psicólogas clínicas, Silvia Chirinos en la ciudad de Guatemala y Joana Lenzo en Río de Janeiro. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 23 de julio. El 23 de julio de 1777, en el contexto de la revolución en Estados Unidos, Luis XVI de Francia y su ministro de Asuntos Exteriores acuerdan suministrar clandestinamente municiones al ejército rebelde en Estados Unidos. El 23 de julio de 1888 nació Raymond Chandler, escritor estadounidense. Nació en Estados Unidos, pues se formó en Inglaterra y después hizo carrera en Estados Unidos. Es uno de los padres de la llamada novela negra, el creador de Philip Marlowe, el gran detective. Escribió cualquier cantidad de relatos y sus novelas, todas, fueron llevadas al cine. El 23 de julio de 1921 se celebró en Shanghái el primer Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Hoy por hoy es una de las mayores organizaciones políticas del mundo. En el mundo del béisbol, el 23 de julio de 1928 nació uno de los pitchers venezolanos históricos, José de la Trinidad Carrao Bracho. Y siguiendo en la pelota, unos cuantos años después, el 23 de julio de 1937, nació Teolindo Acosta, a quien le llamaban en su momento el inventor del hit. Siguiendo en los deportes venezolanos,
El 23 de julio de 1952, el maravino Arnoldo de Vonich ganó la primera medalla olímpica de Venezuela. Fue en salto triple en los Juegos Olímpicos de Helsinki, el mismo salto triple de Yanira Rojas. 23 de julio de 1961, en Nicaragua se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy está cumpliendo 51 años Mónica Lewinsky. 51 años ya tiene la señora. El 23 de julio de 1973, el mismo día en que nacía Mónica Lewinsky, Richard Nixon se negaba a entregar las grabaciones que le implicaban en el caso Watergate. El 23 de julio de 1986, 11 años después de la muerte de Francisco Franco, Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, es investido como presidente del gobierno de España. Hoy está cumpliendo 35 años Harry Potter. En realidad no es Harry Potter el personaje, sino su actor, Daniel Radcliffe. El 23 de julio del año pasado, del 2023, la red social Twitter cambió de nombre, cambió el logo del pajarito azul por una X blanca sobre fondo negro y ahora es la red X. 23 de julio de 1757. A los 72 años fallece Domenico Scarlatti. El 23 de julio de 1920 nació la gran fadista, la emblemática cantante de Portugal, Amália Rodríguez. Y hoy está cumpliendo 72 años la gran Janis Siegel. El editorial con César Miguel Rondón. Aquí el miedo se acabó. El miedo se acabó. Así, con énfasis, habló ante millares de personas en la ciudad de Maturín, María Corina Machado. Otro acto multitudinario en estos días ya finales de cierre de la campaña rumbo a las elecciones del próximo domingo. ¿Por qué la alusión al miedo? María Corina Machado agradeció en ese acto a los empleados públicos que, aun siendo perseguidos, han alzado su voz y asisten a los actos de la oposición mayoritaria. Y prometió que en el gobierno de Edmundo González Urrutia no habrá persecución ni venganza. En cambio, se garantizará el respeto, la seguridad y la calidad de la vida que este régimen ha arrebatado. En otras palabras, María Corina Machado les está felicitando porque el miedo se acabó. Estos empleados públicos están allí a riesgo de ser despedidos, a riesgo de ser castigados, y no tienen miedo. Así como no tienen miedo los que le prestan ayuda, auxilio logístico, sabiendo que luego van a sufrir retaliaciones por parte del régimen. Negocio a donde va González Urrutia o María Corina, negocio que es cerrado, y allí la historia de la viandita. Les prestan un camión con alguna corneta de sonido, el camión es decomisado y el individuo va preso, pero siguen obteniendo la ayuda, siguen obteniendo el apoyo, y eso se traduce en que no tienen miedo. ¿Quiere decir esto que no hay miedo en el país? Pues parece que sí hay miedo, solo que el miedo ahora está en otra manera, está en otros lados. El señor Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, amigo personal de Hugo Chávez, uno de los mentores de la izquierda en la América Latina, 2 veces presidente de Brasil, cercano al chavismo, cercano a Nicolás Maduro, declaró en el día de ayer que se asustó con las advertencias de Nicolás Maduro. Leo textualmente las declaraciones de Lula. Me asusté con las declaraciones de Maduro de que si él pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre. Maduro tiene que aprender.
Cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas y te preparas para disputar otra elección. Lo dice alguien cuyo partido ha perdido elecciones, alguien que después de eso fue a la cárcel y alguien que está de nuevo gobernando electoralmente. Se entiende que al decir Lula esto, conoce bien la manera, el comportamiento, lo que debe estar pasando por la cabeza de Nicolás Maduro y sus más cercanos allegados. Está pasando el susto, está pasando el temor. El miedo está allí. El miedo a perder las elecciones. Entonces, por miedo a perder las elecciones, viene la amenaza altisonante, criminal. Aquí va a haber un baño de sangre si yo pierdo. El detalle está en que esa frase gruesa, terrible, imperdonable, irresponsable, se dice para amedrentar, mas no amedrenta, porque como dijo María Corina Machado, aquí ya no hay miedo. Ahora, es muy interesante detenernos en la caricatura de Ana Black, donde está el mapa de Venezuela en la parte inferior y en la parte superior, en rojo la frase, la amenaza, y gotea, chorrea la sangre sobre el mapa. Y se pregunta Ana Black, ¿esto no es digno de que el fiscal general, que tanto cuida los discursos de odio, intervenga? Pues ciertamente, el señor Saab, tan celoso de que haya paz en el país, debería recriminarle, proceder en contra del señor Maduro. ¿O es que el señor Saab también es víctima del mismo miedo que el señor Maduro? Hoy es martes 22. Van restando apenas 6 días, incluyendo el de hoy. Seguiremos oyendo cosas. Seguirá el miedo allí y seguiremos derrotándolo. 9:19 de la mañana, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión con las noticias más importantes de este martes 23 de julio. Y a las 9:22 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día. La vicepresidenta Kamala Harris tiene asegurada la nominación demócrata. Ha obtenido más de los 1,976 delegados necesarios. Recibió respaldos clave de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y del senador Dick Durbin, mientras que el senador Joe Manchin dijo que no la desafiaría por la nominación. La candidatura de la señora Harris abrió las compuertas para la recaudación de fondos. El Super PAC Future Forward recibió $150 millones en nuevos compromisos de donantes demócratas en un día, y la campaña informó un retiro de $100 millones. También comenzó a obtener algunos respaldos sindicales y ahora cuenta con el apoyo de suficientes delegados necesarios para ganar la nominación. Kamala Harris pronunció su primer discurso de campaña en la sede de Wilmington, Delaware, donde destacó su carrera anterior como fiscal. Allí dijo: en esos roles enfrenté perpetradores de todo tipo, depredadores que abusaron de las mujeres, estafadores que estafaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando digo que conozco el tipo de Donald Trump. El Partido Demócrata seleccionará a su candidato a las elecciones de noviembre en una votación virtual antes del 7 de agosto, según indicó Jamie Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata. El proceso de nominación, dependiendo de cuántos candidatos califiquen para presentarse, se completará entre el 1 y el 7 de agosto. Minyon Moore, presidente de la convención del partido, dijo que el proceso de nominación será rápido, transparente y justo. El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., mantuvo conversaciones con el expresidente Donald Trump para respaldar su campaña y ocupar un puesto en la Casa Blanca si el republicano gana las elecciones, según The Washington Post. En esta hipotética segunda administración dirigida por Trump, el sobrino del presidente John Fitzgerald Kennedy podría tener una cartera relacionada con temas sanitarios, que cita el diario
fuentes a 4 personas próximas a la negociación. Sus discusiones incluyeron posibles puestos que Kennedy podría recibir en una segunda administración Trump, ya sea a nivel de gabinete o puestos que no requieren la confirmación del Senado. El presidente Joe Biden se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el jueves en el despacho oval en la Casa Blanca. Biden, quien se encuentra actualmente en aislamiento en su vivienda de Delaware después de que el 17 de este mes diera positivo en COVID-19 mientras hacía campaña en Nevada, volverá hoy martes a Washington, según anunció la Casa Blanca. Poco antes de partir rumbo a Washington para una visita oficial, Netanyahu agradeció a Biden las cosas que hizo por Israel durante su carrera. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, y el principal demócrata del comité, Jamie Raskin, enviaron una carta exigiendo la renuncia de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, por no proporcionar respuestas a preguntas básicas sobre la incapacidad de la agencia para proteger el mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania. En el transcurso de más de 4 horas, la señora Chittle describió el tiroteo como el fallo operativo más significativo de la agencia y se negó a responder preguntas debido a la investigación en vivo sobre el intento de asesinato. Ella reconoció que la agencia recibió entre 2 y 5 advertencias sobre el tirador antes de que disparara contra Trump. También dijo que se disculpó con Trump por el fracaso. 14 facciones palestinas, entre ellas las enfrentadas Hamas y Fatah, firmaron un acuerdo en la cumbre de reconciliación en China, que incluye, cito, formar un gobierno de unidad nacional temporal con autoridad sobre todos los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, según un comunicado emitido por Hamas. Este gobierno se formaría bajo el consenso de las 14 facciones palestinas firmantes y la decisión del presidente, y se regiría por la Ley Básica Palestina. Así lo acordaron los grupos, entre los que se incluyen también la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, para unificar los esfuerzos nacionales que pongan fin a la guerra en Gaza y la agresión israelí. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros en el país y que tendrá un periodo de transición de 3 años para diseñar un programa de reconversión económica de los afectados, con lo que comenzará a regir en 2027. Colombia estaba en la lista de 8 países que permitían las corridas de toros como una actividad legal, junto a España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, pero ahora pasa a la de los que prohíben la tauromaquia. Petro, antitaurino declarado, firmó la ley en un acto en la Plaza de Toros bogotana de la Santa María, que será transformada en un espacio para la cultura, el arte y los deportes, entre otros. En Venezuela, la ONG Ve Sin Filtro denunció el bloqueo de otras 5 páginas web cuando faltan 6 días para la elección presidencial. La restricción se impuso contra los medios de comunicación El Estímulo, Analítica, Runrunes y el portal de la organización Media Análisis. Antes de ello se impuso un bloqueo a Tal Cual. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, convocó a una concentración hoy en Maracaibo para promover la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia. La concentración se dará en la avenida 5 de Julio. Chile entregó ayer a las autoridades de Costa Rica la solicitud formal de extradición del venezolano Michael Villegas, sospechoso del asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en febrero pasado, cuando se encontraba en Santiago de Chile como asilado, según informó una fuente oficial. Y a las 9:28 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Ya lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora con la periodista Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti, tu audiencia. Cuando Nicolás Maduro dice aquí va a haber un baño de sangre, ¿en qué se basa para una afirmación tan grave como esa?
Sebastiana? Sin duda, en el interés que tiene él en causar miedo, en causar zozobra, yo creo que es una estrategia planteada desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y sin duda alguna del doctor Jorge Rodríguez Gómez, porque ellos necesitan crear miedo entre la población por una razón elemental, porque saben que la gran mayoría de la población venezolana va a salir a votar, pero más aún va a votar contra Nicolás Maduro. A ver, ¿qué ha dicho el doctor Jorge Rodríguez Gómez? Sebastiana. El doctor Jorge Rodríguez ha venido en varios hechos tratando de aumentar el temor entre la población, ha tratado, entre otras cosas, de manejar una situación de inestabilidad, de señalar a gente de la oposición en actos de saboteo, de terrorismo, y sin duda porque asumen que el venezolano común, pues puede, digamos, al no tener clara la situación de lo que ocurre en el país, pues puede sentir sencillamente miedo para salir a votar. Y mire, la abstención al único que beneficia sin duda alguna es al régimen, al gobierno y a los que están en la cúpula de poder. A propósito de la declaración del baño de sangre, la pasada semana pude conversar con María Corina Machado. Y María Corina Machado decía, para que haya un baño de sangre, para que haya una guerra civil fratricida como la anunció Maduro, tendrían que haber dos bandos. Y decía la señora Machado, aquí no hay dos bandos, aquí lo que hay es un pueblo que quiere cambio. Pero la amenaza está allí latente y evidentemente la está diciendo el que es en este momento el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. María Corina Machado dijo que los militares no dispararían contra el pueblo, que los que más quieren paz son los militares. Pero Nicolás Maduro piensa distinto. ¿Tú qué opinas, Sebastiana? A ver, es que yo creo que María Corina tiene razón. No son precisamente los militares los que quieren un baño de sangre. Ahora, es que yo creo que si Nicolás Maduro está muy claro, es que no es precisamente la Fuerza Armada quien lo va a acompañar en una decisión de una locura como esa que él se puede estar planteando. Yo creo que lo que él trata de hacer es una demostración de fuerza, por eso es que lo hemos visto en muchos eventos, aparece rodeado de una gran cantidad de militares, demostrando que tiene a la Fuerza Armada de su parte, pero cosa curiosa, César Miguel, si Nicolás Maduro está tan seguro de la Fuerza Armada, ¿por qué esos militares no están armados cuando se reúnen con él? ¿Por qué Nicolás Maduro no va a los eventos militares con esos militares armados? ¿Cómo es la cosa, Sebastiana? Pues así exactamente es. Los militares, cuando acompañan a Nicolás Maduro en los eventos donde se ha presentado, que algunos han sido en sitios absolutamente cerrados o lo que uno llama terreno controlado, pues a los militares no les permiten portar las armas. Es decir, Ahora, los sí, desarman antes de que entren a hablar con Maduro. claro, los militares no entran Uh, armados porque, bueno, Nicolás Maduro no tiene la confianza de los militares, no se siente confiado en la Fuerza Armada y además creo que con justa razón no se siente confiado. ¿Por qué? Porque si, bueno, porque la Fuerza Armada, no la cúpula, pero la gran mayoría de la institución armada se ha sentido obligada, presionada, manipulada a tener que respaldar a Nicolás Maduro con el 1 por 10, con amenazas contra ellos y contra sus familias, pero además violentando el derecho libre que tiene un elector cualquiera o como un elector cualquiera a decidir por quién quiere votar. Entonces, a eso se le suma el problema grave que están viviendo los militares desde el punto de vista de la situación económica, de seguridad social, de prohibiciones y amenazas. Entonces, la Fuerza Armada no respalda a Nicolás Maduro
Por eso es que el argumento de Nicolás Maduro de un baño de sangre sale inmediatamente respaldado por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, con estos grupos de los que llaman UPAS, que no son unidades militares, no son unidades precisamente de soldados o de militares, son unidades de civiles. Y esos civiles que él está planteando es un abuso de sustitución de funciones de la Fuerza Armada. Pero Freddy Bernal envía un mensaje de amenaza hacia la población, respaldando lo que ha venido pregonando Nicolás Maduro. Sebastiana, hasta no hace mucho la violencia la ejercía el chavismo contra la población civil. La ejercía desde los llamados colectivos, ¿verdad? Que acosaban y boicoteaban, saboteaban cualquier manifestación opositora, y lo ejercía desde el punto de vista militar. Estaban los soldados, ¿verdad? Estaba la Guardia Nacional, que reprimía salvajemente y asesinaba manifestantes. ¿Esos escenarios valen igual hoy? ¿Hay igual colectivos? ¿Hay igual militares que van a reprimir, que van a disparar contra el pueblo? Para nada. La situación de hoy es totalmente distinta a la que, por ejemplo, hubo en los años 2017, 2018, incluso 2019. No solamente es distinta en la Fuerza Armada, también es distinta en los grupos colectivos, en las bandas armadas, porque hasta los colectivos han abandonado a Nicolás Maduro, pues. Y sí, en serio, por eso es que aparece precisamente gente como Bernal mostrando a un grupo de gente que es cierto. A mí no me cabe duda que mucha de esa gente que Bernal está presentando son miembros del Ejército de Liberación Nacional. Ay. Es decir, son grupos que, por eso es que yo creo que es relevante lo que hizo Bernal en el Táchira, porque su demostración de que pueden sacar civiles y la Fuerza Armada ha hecho silencio ante eso es muy grave, porque para nadie es un secreto que Freddy Bernal aupó, digamos, enseñoreó a la guerrilla colombiana, que ya de hecho es verdad, permeaba nuestro territorio y estaba en el territorio, pero nunca con niveles de poder como los que se encuentran en estos momentos en el Táchira, donde yo tengo muchos testimonios de gente en diferentes aldeas del estado Táchira, porque como tú y no sé si la audiencia lo sabe en su mayoría, pero esa es mi tierra. Y donde ejercí además durante muchos años. Basta oírla hablar, Sebastiana. Sebastiana, pero, lo que estás diciendo es muy grave. La amenaza de Freddy Bernal es sencillamente con guerrilleros del ELN disfrazados de civiles venezolanos. Claro, muchos de esos guerrilleros, creo que en unas elecciones pasadas hubo incluso, nosotros lo señalamos puntualmente, señalamos quiénes fueron, presentamos las fotos de cómo los guerrilleros se presentaron a un centro de votación a ordenar el cierre del centro de votación y sencillamente pues la gente se les amotinó y les dijo que no lo iban a cerrar, y ahí hubo una situación un poco difícil, sobre todo en la zona norte del estado Táchira. Sebastiana, María Corina Machado dijo entonces en Maturín, aquí no hay miedo. Y uno entiende que miedo hay, pero no en el lado de María Corina, sino en la acera contraria. Claro. Por las palabras del señor Maduro, uno puede deducir que tiene miedo. Citaste también ya al doctor Jorge Rodríguez Gómez, quien también debe tener mucho miedo. Y supongo que el señor Bernal, pues por toda su alaraca, también debe estar muy asustado. Y no deje nombrar a Diosdado. Ajá, te iba a pedir que me dieras una jerarquización de los asustados en el régimen. Bueno, fíjese, uno debería decir que quizás el primer asustado debería ser Nicolás Maduro, pero yo creo que no es él el principal asustado. Yo creo que es Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro tiene margen de negociación, tiene con qué negociar. Y obviamente si él decidiera negociar en ese avión, pues él colocaría o metería a las personas de su entorno, de sus afectos, de sus cercanías. Ahora, yo estoy segura que en ese avión no van a montar a Diosdado Cabello. Por eso es que creo que el personaje más asustado y más peligroso de todo esto es Diosdado Cabello, y por eso es que demuestra ese nivel
digamos, de desaforo que tiene, además de emitir expresiones degradantes, feas, tipo chismoso. Por eso es que un secuaz de él, como es Freddy Bernal, hace lo que hizo en el Táchira con la fulana Jupás. A ver, me gusta la imagen. Vamos a utilizarla a beneficio de esta breve conversación, Sebastiana. ¿A quiénes monta Nicolás Maduro en su avión, la nueva versión de la vaca sagrada? ¿Y a quiénes baja de ese avión? Bueno, yo creo que él tiene mucha gente que montar, sin duda los primeros serían su familia Ujú. y gente relacionada sin duda con Cilia, pero eh, Diosdado Cabello no es uno que va a ir en el avión por razones obvias, porque además ellos, a pesar de que se han abrazado muchas veces en público y demás, Nicolás Maduro ha demostrado que no confía en Diosdado Cabello y ese surgimiento del movimiento futuro es una demostración clara de que Diosdado Cabello se queda por fuera, incluso en el supuesto negado de que Nicolás Maduro lograra imponer un triunfo electoral, porque ya está planteada la eliminación realmente del Partido Socialista Unido de Venezuela y con una nueva fachada aparece el Movimiento Futuro, liderado por quién? Por Héctor Rodríguez. No Mm. por nadie afecto a Nicolás Maduro, sino por Héctor Rodríguez, que no es santo de la devoción precisamente de Diosdado Cabello. ¿Los hermanos Rodríguez van en el avión? Lo que pasa es que yo creo que Nicolás Maduro necesita llevarse en el avión a Jorge Rodríguez y a su hermana, Mm. porque sin duda Jorge Rodríguez ha sido una pieza muy importante, eh, lamentablemente muy perversa también. Jorge Rodríguez es un hombre profundamente inteligente, pero profundamente resentido. Y él ha sido parte importantísima de lo que Nicolás Maduro ha hecho. Y cosa curiosa, César Miguel, Jorge Rodríguez no está sancionado a nivel internacional. Mm. Y a todas estas, ¿le darán algún puestico en el avión a Tarek William Saab? No, ese no va, ese no cuenta, ese no cuenta. Es más, voy a decirte una cosa, yo sé que el tiempo aquí es importantísimo, pero fíjate, Alex Saab, que es Ujú. una pieza importante y ha sido una pieza importante para Nicolás Maduro. Alesap está adquiriendo propiedades y sobre todo en estos momentos con empresas del oro en el estado Bolívar. Y uno se pregunta que eso es una demostración de que él cree que realmente Nicolás Maduro puede ganar. No, se está asegurando el futuro porque asume que con un gobierno distinto, un gobierno en democracia, se le respetarían los derechos a él y a cualquier otro. Y sencillamente está buscando más dinero del que ya le ha exprimido a los venezolanos. Sebastiana, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y a tu audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Sebastiana Barraez desde un sitio no precisado por razones obvias de seguridad. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. 7.1 FM. 9:44 de la mañana. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración. Ella es una abogada venezolana, licenciada para trabajar temas de inmigración como abogada en los 50 estados de la Unión, más Puerto Rico. De manera que estás en Hawái, estás en Ponce, Puerto Rico, ella puede atender tu caso y asesorarte. Llámala, por favor, al 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina está en la red X en @abogadaburgos y en el Instagram María Trina Burgos. Y hay un teléfono también en Caracas. 0212-771-3040 para cualquier asesoría. María Trina Burgos tiene más de 25 años de experiencia en el área de inmigración aquí en los Estados Unidos. Y ella es la que va a resolver
tus problemas de inmigración. 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. Y vamos ahora a la ciudad de Washington, donde se encuentra nada menos que nuestra muy estimada y admirada Celia Mendoza. Querida Celia, buenos días, Celia, gracias por atendernos. Muchas gracias por estar, Miguel. Celia, ¿cómo ha cambiado todo en un tris? El domingo en la tarde el presidente Biden entrega una carta al pueblo americano diciendo ya yo no voy a aspirar. En el día lunes, al día siguiente, se perfila la señora Kamala Harris y obtiene en cuestión de horas $90 millones y el respaldo de los delegados necesarios para alzarse con la nominación. El argumento de la campaña electoral de Donald Trump era en contra del anciano Biden. Al retirarse el anciano Biden, el que queda un poco envejecido es él. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se ven estos cambios allá en la ciudad de Washington, Celia? Realmente es una carrera electoral completamente distinta a la que nos teníamos planteado para el mediodía del domingo. Las caricaturas políticas lo reflejan extremadamente bien, con una computadora que se está reseteando, y es básicamente lo que le está pasando a esta carrera electoral. Son 4 meses en los que se esperaba que tuviéramos a 2 personas mayores, hombres, una contienda que el país no quería. La mayoría de los electores en el país y votantes quieren sangre nueva, y esto es la razón por la que el Partido Republicano escogió a J.D. Vance para ser el compañero de campaña de Donald Trump. Pero el cálculo hecho desde los republicanos no le agrega votantes nuevos a su partido, y esto estaba bien mientras Joe Biden fuera el candidato. Pero cuando vemos un cambio como este, en el que el presidente de los Estados Unidos se pone a un lado, le da su apoyo a Kamala Harris, y a diferencia de las últimas 4 semanas en las que vimos una división profunda entre el Partido Demócrata, vemos ahora una unidad total detrás de Kamala Harris, donde no hay contendores, donde nadie le está tratando de quitar esta posibilidad de ser la nominada. Vemos cómo los republicanos están reaccionando con fuertes críticas, asegurando que es un dedazo que la están poniendo allí simplemente porque ella es la amiga de Joe Biden. Pero no podemos eliminar, desde luego, el hecho de que hay temor de cómo se puede manejar esta campaña. Y lo mismo que ha dicho Donald Trump, nos hicieron gastar dinero en una campaña contra una persona que no va a lanzarse a la presidencia, algo que publicó en sus redes sociales. Todo esto muestra cómo se están ajustando a esta nueva realidad, una realidad que, como bien lo dices, se representa no solamente en los fondos, pero en la cantidad de personas nuevas que están siendo atraídas a esta campaña. El hecho de que estuviera en Wilmington, que esté tomando la parafernalia y que esté tomando inclusive a los mismos trabajadores de Joe Biden, muestra que lo que ha aprendido es que su error cuando se lanzó la primera vez como presidenta, que eventualmente se retira hace ya 4 años, era que era difícil establecer la estructura política para poder alcanzar el objetivo. Lo que le da a Biden es esa base. Inclusive el senador Coons, quien es de Delaware, va a seguir siendo el jefe de la operación de campaña en el estado de Delaware, no la mueve a California. Al mismo tiempo vimos que empezó a trabajar con el mensaje que se ha vuelto un mensaje para las nuevas generaciones. Biden por presidenta tiene un nuevo eslogan: cuando peleamos ganamos. Tiene una nueva canción para salir. Escuchamos a Beyoncé con la canción Freedom, Libertad. Con esta sale a este primer evento, que no es un evento de campaña. El primer evento de campaña lo tiene hoy en Wisconsin. Pero durante estos primeros momentos vimos el entusiasmo. Vemos como inclusive en la calle ya hay fotografías de jóvenes con la camiseta Harris 2024. Rapidísimo se ha motivado esta nueva generación de votantes, los cuales se sentían desilusionados con 2 personas mayores y con un Biden que para ellos no había reaccionado apropiadamente en algunos temas, como es la situación de Israel y Palestina. Ella se reunirá esta semana separada del presidente con Netanyahu, y esto obviamente se seguirá con lupa, pero lo que estamos viendo es una revitalización del Partido Demócrata. Y si creíamos que la foto icónica de Trump iba a marcar el destino de esta contienda electoral,
pareciera que hace un año fue que se tomó esta fotografía en lo que llevamos en esta semana. Qué increíble es de verdad el mundo de la política, donde todo parece estar escrito en letras de acero y no parecía que estaba escrito, era con arena. Fíjate, Celia, la imagen que hemos tenido de Kamala Harris como vicepresidenta ha sido para muchos decepcionante. Se le encargaron tareas importantes, como por ejemplo el problema migratorio en la frontera, y no lo pudo afrontar. Sin embargo, como si hubiese sido una suerte de borrón y cuenta nueva, pues ahora la señora Harris es una señora sonriente y se está perfilando más en su condición de jurista, su condición de fiscal, su condición de mujer que ha enfrentado a estafadores, a violadores domésticos, y esa frase que dijo: yo conozco a los tipos como Donald Trump. Ese nuevo perfil, ¿qué posibilidades de éxito tiene en la opinión pública, Celia? Sería un perfil interesante y en especial que podría atraer a los indecisos y a aquellos del Partido Republicano que no pueden votar por una persona con cargos criminales. Hay muchos que ya han hecho paz con esta decisión y van a votar por Donald Trump, pero esto les permite votar por una persona que, como ella misma lo estableció, y hemos visto que ya se está convirtiendo en uno de los puntos de manejo de la campaña demócrata, es la fiscal contra el criminal. Y esta es la manera en la que lo quieren vender. Y esto fue claro con estas declaraciones que ella hizo, pero que al mismo tiempo ella resaltó en dos temas que van a ser claves. Defensa de las mujeres y de los menos favorecidos, los ataques contra aquellas compañías que se aprovechan de las personas, y esto obviamente es algo que cala entre los votantes, porque a ninguno de nosotros como consumidores nos gusta que nos roben o que nos maltraten, y ella lo que hace es presentar esa plataforma con la compañía de Donald Trump. Pero la otra parte que ha logrado hacer es reivindicar su papel como vicepresidenta durante el último año y medio, trabajando en el tema del aborto y los derechos reproductivos de las mujeres, que obviamente marcan un contraste enorme con el señor J.D. Vance, por ejemplo, que a pesar de ser joven, tiene posiciones muy marcadas en contra del aborto, inclusive no excepciones para ningún tipo de aborto, así sean médicas o inclusive por una incesto o violación de un criminal. Así que esto va a marcarse. No significa que ella podría eliminar el tema de la migración, pero tendrá que responder fuertemente a esa situación. Esas críticas estarán. Ahora, César Miguel, puedo decirte que la vimos el día de ayer extremadamente tranquila, mucho más emocional, menos encerrada, y creo que eso es lo que está conectándose con las audiencias y que creo que hace un contraste, por ejemplo, con una Hillary Clinton que era mucho más firme, seria, y eso también está llamando, se está convirtiendo en la candidata de TikTok, pareciera. Ajá. Una última pregunta, Celia. ¿Habrá posibilidad de un debate con Donald Trump, Kamala Harris? Pues esperamos que sí, sería maravilloso para aquellos que seguimos la política y creo que para el público ver ese debate. Sin embargo, Donald Trump ya dijo que querría cambiarlo de la cadena ABC a la cadena Fox, según él, porque esto sería bias ABC, según él es bias a los demócratas, pero se supone que hay un debate presidencial en septiembre y veremos cómo se da. Celia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. 9:56 de la mañana. ¿Puede haber una transición política en Venezuela? He leído un trabajo del doctor Miguel Ángel Martínez Meucci, politólogo, titulado Calcular el poder menguante, publicado en La Gran Aldea. Allí él nos habla de dos tipos de transiciones. Una transición acordada vía reforma y una transición vía ruptura. Para la transición acordada, pues tiene que haber gente dentro del régimen actual que esté consciente de que se acabó el tiempo y de que hay que empezar a negociar una salida. Pero no pareciera que ese es el caso venezolano. Vamos a Madrid, donde está Miguel Ángel Martínez Meucci. Miguel Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. A ti, Miguel, César Miguel, y a todos los oyentes. ¿Qué tipo de transición puede darse en Venezuela si es que se da una transición?
Si es que se da una transición en Venezuela, todavía es pronto para saber exactamente lo que puede suceder, ¿no? Porque muchas veces lo que a la postre termina revelándose como la verdad, no siempre estaba a la vista de todos en un primer momento. Ya. Generalmente, cuando se produce una transición de un sistema autocrático a uno democrático, es porque ese sistema ya viene colapsando de alguna manera, ya sea por una crisis económica, por un conflicto armado, o porque el sistema está agotado, porque le cuesta mantenerse, porque no tiene respaldo popular. Ya se vienen dando una serie de factores que propician que haya un cambio. Y ese cambio, si bien los politólogos lo simplificamos de estas dos maneras, los procesos que conducen a uno u otro desenlace son complejos y pueden estar entrelazados. Solo al final podemos ver si realmente se produce algo por un desplome del sistema político imperante o si se va produciendo una negociación paulatina. Escribes, te leo. Cuando las autocracias emprenden reformas que permiten el tránsito hacia la democracia, con frecuencia surgen esos personajes a los que se les denomina héroes de la retirada. Se trata de líderes políticos que, a pesar de estar involucrados dentro de un régimen autocrático, demuestran tener la humanidad y el buen tino necesarios para contribuir activamente en un cambio democratizador. Pero, ¿habrá en este momento en el régimen venezolano algún eventual héroe de la retirada? Así a la vista no se ve. Digamos, lo que se ve ante la opinión pública no pareciera que este es el caso. Lo que estamos viendo más bien es un gobierno autocrático que está buscando por todos los medios sostenerse en el poder. Sin embargo, las cosas que pudieran estar pasando por debajo de la mesa no las vemos. No necesariamente sabemos todo lo que está pasando. Y quizás podamos saberlo más adelante en cuanto se llegue a cierto tipo de desenlace. También hemos de considerar que desde la elección del domingo hasta una eventual toma de posesión de un nuevo presidente, van a transcurrir casi 6 meses. Sí, señor. Y eso es un proyecto muy largo en donde muchas cosas pueden pasar. Sí. Me llama la atención este párrafo, lo voy a leer. La vía de la ruptura, en cambio, se caracteriza por el súbito desplome del régimen autocrático. También suele producirse cuando los cimientos de su poder se deterioran irreversiblemente. En estos casos, las élites autocráticas se aferran hasta el último momento al control del Estado, por las buenas o por las malas. Y he aquí la frase en la cual quiero detenerme, fracasando finalmente en dicho propósito. Todo el párrafo relata lo que podría ser el hecho venezolano, bastan las declaraciones últimas de Nicolás Maduro o de Jorge Rodríguez o de Freddy Bernal, por ejemplo, pero afirmas categóricamente, fracasando finalmente en dicho propósito. ¿Es inexorable ese fracaso, Miguel Ángel? Si a la postre se produce una transición, querrá decir eso en el futuro que efectivamente fracasaron en el propósito de atornillarse en el poder, ¿no? Por eso es que es muy difícil ahora mismo saber qué puede pasar. Podemos tener indicios. Ya. Está clarísimo que el país demanda masivamente un cambio profundo y que hay una sensación compartida por toda la sociedad, perceptible además fuera del país, de que el sistema de gobierno imperante en Venezuela durante ya casi 25 años ha colapsado, se ha hecho inviable y que esto demanda un cambio. Esa percepción de cambio, evidentemente, también se tiene dentro del sistema. Lo que pasa es que no todo el mundo lo puede decir, no todo el mundo piensa que haya que actuar de la misma manera dentro de la coalición de gobierno y a la postre será el desenlace de los acontecimientos progresivamente lo que nos diga si finalmente vamos a hacer una transición negociada o si finalmente hay una transición por ruptura, o si hay una restabilización del sistema autocrático, para lo cual sería necesario en todo caso un respaldo de muchos factores políticos y sociales que a día de hoy no se ve, no están a la vista. Eso, en términos temporales, ¿cuándo podría darse? ¿Cuándo podría verse con más claridad? Bueno, ya la semana que viene, en función de lo que sean los resultados del 28, veremos
¿Qué pasa con el hito fundamental, que puede o no ser un punto de inflexión? Ya. Cada vez más se está percibiendo que puede haber un punto de inflexión, pero incluso tras una eventual derrota electoral del gobierno de Nicolás Maduro, lo que vendría después es un proceso, bueno, ahí la gente tendrá que hablar, tendrá que entenderse. Si finalmente el resultado que emite el Consejo Nacional Electoral decreta o señala, mejor dicho, comunica que ha habido una derrota de Nicolás Maduro, la pregunta es después, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ahí necesariamente tendrían que venir algún tipo de maniobras de negociación, de entendimiento, porque ya se habría señalado un resultado que dice que tiene que haber un cambio de gobierno y potencialmente también de régimen político. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos en este programa. Gracias a ti, feliz día. Miguel Ángel Martínez Meusi, politólogo, doctor en conflicto político y procesos de pacificación, nos habló desde Madrid. 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro en la mañana de hoy, culpa versus responsabilidad. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Sentimiento de culpa versus responsabilidad. Cuando nos sentimos culpables por algo, nos calificamos negativamente como personas. Nos sentimos mal con nosotros mismos y nos devaluamos. La culpa incide en nuestra autoestima. Si nos sentimos responsables, por el contrario, asumimos nuestros actos, entendemos que el acto es propio y no ajeno, y comprendemos y aceptamos las consecuencias de estos actos. Hacerme responsable me hace sentirme mal hacia la conducta, acepto mi error, pero no me hace sentirme mal conmigo mismo, no me devalúa como individuo. ¿Por qué en algunos casos nos sentimos culpables? ¿Por qué en algunos casos es la culpa la que nos atormenta y no la responsabilidad? Culpa versus responsabilidad. Ese es nuestro foro de hoy. Silvia Chirinos es psicóloga clínica, trabaja bajo el paradigma cognitivo-conductual. Ella está en la ciudad de Guatemala. Silvia, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, un placer, César Miguel. Gracias por la invitación. A ti por atenderla. Y se me fue el dato de... Lo borré, no puedo creerlo. ¿Mm? No, ya, esa es la que acabo de leer. Lástima que tengo que darle hacia atrás. Discúlpame. Joana Alenzo, Joana, disculpa mi torpeza con la computadora. Tranquilo, César Miguel. Joana es psicólogo clínico y ella está en Río de Janeiro. Hola, Joana, gracias por acompañarnos de nuevo. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Muy bien, vamos entonces. ¿Por qué en algunos casos me siento culpable y en otros no me siento responsable? Comenzamos con Silvia. Bueno, el tema de la culpa es importante entender que es un sentimiento, ¿no? Y el sentimiento va implícito la emoción con una idea o pensamiento. Y la responsabilidad está asociado más con un valor, ¿no? Con el valor que tú tienes sobre ciertas cosas. Y esa culpa, pues cuando tú la sientes, está vinculado con tu historia de vida, cómo tú te regulas ante esas emociones, ¿no? Y cómo logras resolver ciertas circunstancias. Si tú careces de esos recursos, pues la culpa es lo primero que invade, ¿no? Y lo otro es que, pues como es un sentimiento, pues va a depender de cómo el sujeto lo percibe o la persona lo percibe y lo decodifica según su historia de vida, ¿no? Y la responsabilidad, pues está asociado a cómo esa persona en su jerarquía de valores, pues lo asume como prioridad y con otros elementos importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Tú cómo lo ves, Joana?
Bueno, yo coincido muchísimo con lo que dice Silvia, realmente creo que tiene que ver muchísimo con nuestra historia de vida y creo que inclusive tiene que ver con el lugar desde donde nosotros nos paramos frente a las cosas que hacemos, como de alguna forma incluso hasta la madurez con la que afrontamos las cosas que nosotros hacemos. Si yo soy mucho más inmadura, mucho más, no pienso demasiado en las consecuencias o en el valor que tienen las cosas que yo estoy haciendo, es más fácil que yo tienda a sentirme culpable entre las cosas porque ni siquiera estoy tomando medidas para poder resolver eso que pasó, el error que cometí, la falta que cometí. Si yo tiendo a ser un poco más madura, más responsable sobre mis cosas, va a ser más fácil yo pensar, ok, cometí este error, todos nos podemos equivocar, pero de ahora en adelante yo puedo hacer esto o puedo hacer esto otro o esto para resolverlo. Y obviamente ahí entra muchísimo desde dónde nos hemos acostumbrado nosotros a pararnos frente a nuestras acciones y qué tanto nosotros podemos pensar o planificar lo que vamos a hacer con respecto a algo, ¿no? Esto que estamos hablando tiene que ver con qué tipo de decisiones, con qué tipo de acciones. ¿Tienen que ser acciones trascendentales o pueden ser acciones pequeñas de la vida cotidiana? ¿Eso es para mí? Sí, Silvia, perdón, perdón. Ah, no, para Silvia. Bueno, yo creo que va desde las cosas más pequeñas a las cosas más trascendentales. Lo que pasa es que va a depender de lo que esa persona esté viviendo y cuánta intensidad viva la emoción o el sentimiento, ¿no? En conductual nosotros medimos los comportamientos por intensidad, frecuencia o latencia, o sea, el tiempo en que dura esa sensación que al final se manifiesta en comportamiento, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esa persona viva ese comportamiento, la persona se va a sentir mal o bien. Y no importa si es pequeña o es grande, es como cada quien lo vive. Tal vez es una tontería y la persona lo vive intensamente, ¿no? Uh-huh. Aludiendo un poco a la película, ¿no? Pero realmente va a depender de esa intensidad con la que lo maneje. Y cuando hablamos de culpa, bajo una formación judeocristiana en un continente básicamente católico cristiano, la culpa tiene un peso total en nuestro quehacer diario. ¿De qué manera eso está influyendo, Joana? Pues influye muchísimo. Quienes hemos crecido en una cultura católica hemos escuchado siempre por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? O sea, es algo que se repite y que forma parte de la idiosincrasia católica específicamente. Entonces, claro, se trabaja mucho desde lo que puede llegar a pasar, incluso cosas que no son directamente responsabilidad mía y sobre las cuales culturalmente he aprendido a sentirme culpable. Y eso ahí ya es muchísimo más complejo porque a veces son cosas sobre las que yo ni siquiera tengo injerencia, pero que de cualquier forma voy agarrándome como ese peso para mí, para sentirme mal sobre algo que pasó en mi entorno. Y es muchísimo más complejo eso, porque ¿cómo me puedo yo responsabilizar por algo que no es realmente responsabilidad mía, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Es complicado. Ahora, el punto justamente con el tema del catolicismo es que justamente, bueno, parte de la religión quiere que nos sintamos culpables bueno, para que podamos ir todos haciendo las cosas como deben ser y no pecando por ahí, ¿no? Y después teniendo que simplemente responsabilizarnos. Claro, no quiero que entremos en el mundo de la religión porque eso no es la idea, Qué complejo. no es la idea del foro y líbreme Dios, hablando de religión, de meterme en esas honduras. Sí. Pero ¿cómo puedo yo manejar eso, Silvia? ¿Cómo puedo yo ser responsable frente a ese peso inmenso que supone la culpa que aprendí desde chiquito? Bueno, yo creo que hay que trabajar, hay como dos variables, o yo lo veo así, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la autoestima, y la autoestima hay como dos cosas, hay tres variables que se toman en cuenta, como la autoimagen, el autoconcepto y la autoeficacia. Cuando yo trabajo estos tres elementos de la autoestima y yo estoy clara quién soy, cómo soy Uh-huh. y tengo mi jerarquía bien definida, pues es fácil para el que comete una falta poder autorregular esa emoción y tomar decisiones ajustadas
sin darse golpes de pecho. Era interesante pues, entender que vivimos en un contexto y va a depender de la ciudad donde vivas y el impacto que tenga a nivel sociocultural, lo que socialmente eso regula en ti. Por eso es que hablo de dos cosas. Está tu mundo interior, como la autoestima, pero también está tu entorno que tú le Claro. tienes que aprender a decodificar y que eso impacta. ¿Qué quieres decir, Silvia, con mis jerarquías bien establecidas? Muy interesante. Tiene que ver con que uno tiene, según la teoría cognitiva, un esquema de valores y creencias. Ujú. Entonces, cuando tú tienes, cada quien va a tener su propia jerarquía en cuanto a qué él ordena como valor en cuanto a esas creencias, ¿verdad? Y a ese valor. Si yo para mí el primero es el amor y después viene la responsabilidad, pues yo voy a tener acción ante la vida dependiendo de esa jerarquía. Y eso es de cada quien, no es algo que se generaliza, que todo el mundo lo tiene que tener igual. Entonces, si para mí el valor de la responsabilidad es la prioridad, pues a veces me puedo volar otros valores y me puedo hacer sentir culpable. Estamos hablando de a posteriori. Estamos hablando de algo que ocurrió frente a lo cual yo o soy culpable o soy responsable. Pero si vemos esto a priori, si lo vemos de una manera proactiva, no reactiva, ¿de qué manera estos valores me van a condicionar la decisión que voy a tomar? Joana, por favor. Es que justamente creo que ahí va a estar realmente el clic para poder hacer como un cambio efectivo. Si yo comienzo a entender que lo que yo voy haciendo va a generar tal efecto o tal resultado y que mi responsabilidad sobre eso es esta o aquella, es muchísimo más fácil incluso que cuando las cosas no salen del todo como yo lo espero, yo conecte más con qué fue lo que pasó y cómo lo puedo resolver a quedarme en el huequito de la culpa solamente sintiéndome mal. La culpa está como más relacionada con algo menos pensado o a veces incluso más impulsivo. Es como yo no pensé lo que estaba haciendo, no me imaginé que podía llegar a pasar esto y obviamente las consecuencias son peores, más difíciles de resolver y nos hacen sentir incluso mucho peor. Pero cuando yo soy responsable, yo puedo prever, bueno, si esto sale mal, puede que pase esto o aquello. ¿Cómo puedo yo hacer para prevenir esto? Me puedo planificar mejor. Esa es como la diferencia cuando lo vemos antes de que suceda. Claro, la situación que ha puesto Joana, te pregunto, Silvia, la situación que ha puesto Joana es una situación que no nos toma por sorpresa, ¿verdad? Que podemos reflexionar, meditar antes de tomar la decisión. Pero ¿y si es de esas decisiones que ante las cuales uno reacciona de manera intempestiva, por impulso? Cosa que pasa cotidianamente. ¿Qué ocurre? Bueno, voy a hacer del argot popular, uno se latiga a veces por lo que hizo, ¿no? Cuando tú eres responsable de ti y sabes y lo analizas, interpretas posterior al hecho, pues te das cuenta y lo pesas, dirás, bueno, esta es una situación que se me salió de las manos, qué acciones tomar con respecto a eso. Y eso nos habla de la flexibilidad del pensamiento. O sea, qué alternativas o soluciones tengo después que lo hice, ¿no? También habla de la capacidad de regular mis emociones. Bueno, yo estoy un poco inquieta, avergonzada, pero me puedo como contener mis emociones y responder asertivamente a lo que debo hacer. Pero eso tiene que haber un trabajo previo, César Miguel. O sea, tiene que haber un trabajo donde la persona entienda que no se puede desbocar y que los errores están, que somos humanos. Pero, y habla un poco también de ser menos perfeccionista. O sea, nos podemos equivocar. Y cuando comenta esa tempestad, no latigarnos duro. Latigarnos. Qué verbo, Dios. Qué verbo. Suena doloroso ya de una vez. Bien, el tiempo se nos vino encima y hay que buscar alguna conclusión. Entonces te la voy a dejar a ti, Joana. A mí me encantó que Silvia haya hablado de latigarnos, porque además es algo que yo muchísimas veces le hablo a mis pacientes y es guarda el látigo. Siempre les estoy diciendo guarda el látigo. Realmente cuando nosotros nos quedamos solo enfocados
en la culpa. La culpa es como si fuese un huequito oscuro en donde nos metemos y no podemos salir de ahí. Cuando nosotros solo nos quedamos enfocados en la culpa, es muchísimo más difícil ver una solución, es muchísimo más difícil incluso ver en qué nos equivocamos realmente y qué fue lo que nos llevó a eso. Si nosotros logramos más bien responsabilizarnos, apoderarnos de lo que sucedió y podemos pensar cómo puedo hacer para que no se repita o qué fue exactamente lo que pasó, cómo llegué hasta aquí, es muchísimo más fácil que nosotros logramos aprender de ese error y sacar algo positivo de ahí que si nos quedamos solamente en la culpa dando vuelticas ahí como si estuviésemos en un pozo. Realmente creo que independientemente de la situación de la que estemos hablando, cuando nosotros logramos responsabilizarnos, estamos logrando avanzar, aprender y sacar algo positivo. Y cuando nos quedamos en la culpa, lamentablemente es muy poco lo que podemos hacer para sentirnos mejor. Ya. Una amiga oyente, Chere Ramos, dice, reconócete como un ser humano que la embarra, perdónate y sigue adelante. Exacto. Bueno, seguiremos adelante. Muchísimas gracias a Silvia Chirinos en Ciudad de Guatemala. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Y en Río de Janeiro, muchísimas gracias a Joana Alenzo. Gracias, Joana. Gracias a ti, César Miguel. Gracias a ambas son psicólogas clínicas. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 25 años es un buen tiempo, decía Gardel. 20 años no es nada, pero 25 años ya es otra cosa. 25 años es un cuarto de siglo. 25 años es una persona adulta que seguramente ya tiene familia, descendencia, compromisos definitivos en la vida. En 25 años se pueden hacer muchas cosas. Pues bien, el amigo José Ángel Abad está cumpliendo 25 años como reportero, como corresponsal. Ha estado, Dios mío, aquí y allá. Ha cubierto guerras en Irak, Afganistán, Israel, Ucrania, Rusia. Estuvo cubriendo nada menos que los atentados del 11 de abril allá en Madrid, el COVID, la subversión del 6 de enero. De manera que es una experiencia larga. Sacábamos la cuenta, tal día como hoy Felipe González asumió el gobierno en el 86, 11 años después de la muerte de Franco. Bien, de Gijón para el mundo podríamos titular esta conversación con José Ángel Abad. José Ángel, muy buenos días. Gracias por atendernos y enhorabuena después de todo este tiempo en el oficio. César, buenas tardes. Me acuerdo incluso de la primera victoria de Felipe González en el 82, 4 años antes, su primera, octubre. Entonces, y sabes, César, te estoy escuchando y como te escucho tantas veces, como te escuchamos tantos millones de personas alrededor del mundo. Gracias. Hay muchas cosas que nos encantan de ti. Pero una ahora en particular me estaba viniendo a la cabeza escuchando cómo hacías esta introducción. Y es que tú te transmites tanta energía positiva y siempre prefieres mirar adelante pensando que mañana siempre va a ser mejor que ayer. Es una filosofía maravillosa en la vida. Y estaba pensando que de todas las cosas por las que hemos pasado, que algunas en el periodismo a veces tocamos el cielo y tantas veces bajamos a lo más hondo de la experiencia humana, lo más importante de todo al final es seguir pensando en que mañana va a ser mejor que ayer. Intentamos mantener la sonrisa, intentamos tener claro que vamos adelante a pesar de que cubrimos y hablamos de tantas desgracias. Y creo que eso como periodistas y como algo más importante y que hay que escribir con letra mayúscula como ciudadanos, creo que es lo más importante de todo, César. Muchas gracias por tus generosas palabras, José Ángel, pero es cierto, uno quiere siempre llevar buenas noticias, ¿no? ¿Qué es lo que tú más deseas? Te preguntan a veces, tú dices, bueno, dar buenas noticias, porque a veces uno da unas noticias que no quiere decir. En este largo trayecto de un cuarto de siglo, José Ángel, como decía, brincando de aquí para allá y de allá para acá,
Si tuvieses que jerarquizar, ¿cuáles han sido los sucesos que más te han impactado? Bueno, la mejor noticia de todas, César, todavía no la hemos contado porque hay que mirar adelante y siempre van a venir otras mejores, más importantes. Seguimos empezando. Mirando atrás es complicado porque hay tantas cosas, ¿no? Solamente en estos años, por ejemplo, en los Estados Unidos ha habido, fíjate, venimos de las Torres Gemelas, ¿no? Del ataque del 11S a las guerras en Irak, la crisis en Afganistán, la crisis financiera, lo que supuso Obama, lo que supuso naturalmente después Donald Trump, el COVID, tantas cosas. Pero fíjate, a veces que yo mismo me hago esa pregunta y quizá te vaya a hacer gracia. A mí hay una historia humana que particularmente me genera mayor ternura y siempre me acuerdo de ella. César, tú sabes, un día yo estaba grabando en las calles de Manhattan con mucha prisa y de repente tuve que parar y apartarme porque vi que pasaban dos muchachos ciegos con su bastón y venían directos a mi posición. Y me di cuenta de que no había arreglo. Por mucha prisa que yo tuviera me iba a tener que apartar. Y entonces cuando llegaron a mi altura me di cuenta de que hablaban nuestra bella lengua española, pero además me di cuenta que la hablaban con acento de España, acento castellano de España. Y a mí aquello me llamó mucho la atención porque eran muy jovencitos, tendrían 18, 19 años, iban solos y es un acento raro para dos ciegos solos por las calles de Manhattan. Entonces me di la vuelta, les alcancé, me presenté, soy periodista, perdonen la curiosidad, pero ¿qué hacen ustedes? Caminando por las calles de Manhattan solos, ustedes probablemente no vivan aquí. Y me dijeron, mira, hemos ahorrado un poquito de dinero, nos han ayudado y hemos venido los dos juntos de vacaciones desde nuestro pueblecito en el norte de España donde vivimos. Y yo no me lo podía creer, pero perdonen, ustedes nunca han salido de España, nunca han viajado al extranjero, han venido solos y están en la jungla. Y me dijeron, sí, nosotros queríamos saber a qué velocidad se camina por Nueva York, queríamos saber a qué huelen las calles de Nueva York, queríamos saber si la gente da codazos, queríamos saber cómo funciona el transporte público, quería saber si la gente nos ayuda. Y a mí, ¿sabes, César? Aquello me pareció mucho más complicado que ir a cubrir una guerra, un conflicto, o algo en la escala de perderse en el Amazonas o Dios no lo quiera, ¿no? De meterse en una tragedia casi natural. Porque para alguien que tiene una limitación del tipo que sea, en este caso una limitación física, aquello me parecía una aventura maravillosa, de un coraje extraordinario. Y a veces las historias tan bellas están a la puerta de casa. A veces vamos al fin del mundo a conseguir las historias importantes y otras veces las tenemos delante. Y esa, fíjate, tantas veces me he acordado de estos muchachos ciegos con quienes, por cierto, he mantenido contacto. Qué bien. Y venían, dices, del norte de España, ¿no sería de Gijón? Venían de cerca, uno venía de muy cerquita de Gijón, de un pueblecito en Asturias, que es casualmente mi tierra de origen, y el otro venía de unos aproximadamente 50 millas o 60 kilómetros al norte, ya la provincia de León, donde muy unidos, y ambos eran amigos y habían hecho este viaje juntos. Muy bien, tomando tu palabra de que la mejor noticia va a venir mañana y el día de mañana siempre va a ser mejor que el de hoy, ¿a qué destino te enfilas ahora? ¿Cuáles son los planes, José Ángel? No, yo creo que en periodismo el destino, te digo de corazón, porque todos queremos contar noticias importantes y sobre todo todos queremos que se nos escuche, porque no hay periodismo si no hay quien nos escuche y si no hay, esto es muy importante, César, tú lo sabes, si no hay quien respete nuestra palabra. Y creo que la línea base de todo periodista no debe ser a dónde quiero ir, sino quiero seguir contando las historias allá donde el destino me lleve. Y creo que hay belleza en todo el periodismo, la misma belleza, ya sea local, ya sea internacional, ya sea en un país, ya sea en el otro, ya sea de noticias de un tipo o del otro. Lo más importante es tener esta relación, estar nosotros en esta relación. A un lado tenemos la realidad y mantenemos con ella la relación de mayor honestidad posible, y al otro lado tenemos a nuestros espectadores y mantenemos con ellos la mayor relación de confianza y respeto posible, y ese es nuestro terreno. Si nos toca cubrirlo, pues en Haití, estupendo; si nos toca en los Estados Unidos, maravilloso; si nos toca en Venezuela, pues qué bien. Lo importante es que nos permitan contar la noticia. Así es. José Ángel, enhorabuena, de verdad. Te
mando un fuerte abrazo y te aplaudo por un cuarto de siglo magnífico en este apasionante oficio, de verdad. Vamos a hacer un trato, César. Ujú. Nos vamos a reunir antes de que pasen 25 años, pero para los próximos 25 volvemos a quedar y volvemos a repetir esta entrevista. Así será, José Ángel. José Ángel Abad, 25 años como reportero. Son las 10:35, sí, ponla. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibió este martes en Kiev al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y subrayó ante el enviado del Papa la necesidad de poner fin a la guerra lo antes posible. Dijo: "Creo que todos entendemos que debemos poner fin a la guerra. Por supuesto, para no perder más vidas humanas", dijo Zelensky durante su encuentro. Parolin está en Ucrania en lo que el Vaticano ha llamado un viaje por la paz. El jefe de la diplomacia vaticana participó este domingo en una peregrinación en el santuario mariano de la ciudad de Berichiv, unos 180 kilómetros al suroeste de Kiev. Durante el servicio religioso, Parolin pidió la intercesión de la Virgen para lograr la paz finalmente en Ucrania. Importante, de verdad importante. Muy importante. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a conversar con el gran Cheche Vidal, ex vinotinto, ex futbolista olímpico y profesional, ingeniero con maestría en biomecánica y tecnología aplicada al deporte, fundador de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Venezuela, vicepresidente del comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994 y ahora autor. Va a presentar el próximo 1 de agosto su libro Competición Limpia. Cheche, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a ti, César Miguel, es un honor estar contigo y tu audiencia. Muchas gracias, Cheche. ¿De qué va Competición Limpia, Cheche? La verdad que está muy atinado para las circunstancias que estamos viviendo tanto en Venezuela como en Estados Unidos de acuerdo a las elecciones. La Competición Limpia es un libro que escribo yo para contestar innumerables preguntas que me hice a lo largo de toda mi vida como deportista sobre qué significa lo que hacemos nosotros en el deporte, para encontrarme con que la palabra competición, que es la palabra que es esa asociación virtuosa que genera la industria del deporte, no solamente es desconocida por nosotros los latinoamericanos, sino también malentendida por el anglosajón, porque habla constantemente de oposición, mientras que viene de la palabra competere, que significa conjuntos, y que competere es luchando juntos por un objetivo en común, que es la búsqueda de la excelencia. Entonces, haciendo toda esta trayectoria en la historia, me doy cuenta que fue creada por los griegos tal y como la conocemos, si bien había manifestaciones parecidas en otras culturas, y la heredamos o la recuperamos nosotros en esta sociedad occidental a través de gente como el barón Coubertin, del movimiento olímpico, sí. Para crear esta industria que es gigantesca hoy en día y que participa prácticamente la mitad de los ciudadanos de esta tierra, practican de alguna u otra forma. Entonces, yo recupero toda esa historia para hablar sobre la importancia de la competición deportiva y crear los principios que yo llamo de la competición limpia, que son los complementarios al juego limpio, que son los que se hacen para los jugadores, pero estos son para los organizadores. Entonces el libro fue recibido con tal importancia por el Comité Internacional del Juego Limpio en París, que literalmente están haciendo ellos la celebración del 60 años de su aparición en medio de los Juegos Olímpicos con la presentación de mi libro al mundo. De manera tal de que estamos hablando de una presentación real y literalmente en contexto olímpico. ¿Es así, literalmente.
Así mismo es. Maravillosa noticia. Competir, acabas de partir etimológicamente la palabra, y tengo entendido desde los tiempos griegos, la idea era que compitiese uno con otro para ser mejores, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Es una asociación para buscar la excelencia de los que se registran pues para competir. La palabra original era competir. Los griegos utilizaban dos palabras, agón, y utilizaban la palabra athletes para definir la competición deportiva. El agón era la reunión, la estructura, mientras que el athletes era la actuación, era el ser humano, el software. Entonces, esa complementariedad de tanto la estructura como la actuación es lo que hace esa asociación virtuosa, lo que conocemos hoy. Es interesantísimo cuando te vas a la historia, porque fue creada literalmente 300 años antes que lo que nosotros conocemos como la democracia. Es decir, la asociación esta deportiva fue quizás la primera versión que tenemos donde los seres humanos tienen que regirse por acuerdos regulados de comportamiento y producir la mayor excelencia humana. De ahí viene la ciudadanía, todo este tipo de cosas. Es extraordinario cuando te pones a ver. Es más, hay puntos, perdona que te interrumpa, César, pero es que hay algo que es maravilloso. Por ejemplo, a mí encontrarse, por ejemplo, que alguien como Platón, que nosotros conocemos como un filósofo, le debe su nombre al hecho de que él fue un luchador olímpico en su juventud y fue su entrenador en el gimnasio de lucha, quien le puso el apodo de Platón, muy al estilo Pelé. Entonces lo conocemos por el apodo, no lo conocemos, y el apodo por deportista. Excelente. Excelente. ¿Y qué significa, para concluir, Cheche, que este libro tuyo sea presentado en el marco de las Olimpiadas por el Comité Internacional de Juego Limpio? Es el mayor reconocimiento y honor que puedo recibir, porque están premiando la idea, el concepto de llevar la competición limpia al mundo. Eso tiene un significado extraordinario para mí y es el comienzo de una lucha para hacer mejor al deporte y a la sociedad por el resto de mi vida a través de todos estos conceptos. Oye, Cheche, te felicito. Como venezolano y como amante del deporte, más que todo como espectador del deporte, de verdad, enhorabuena y un fuerte abrazo. Mil gracias, César Miguel, es un placer enorme. El gran Cheche Vidal, autor pues de este libro tan importante que va a ser presentado nada menos, Competición Limpia, en las Olimpiadas de París. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y me da mucho gusto recibir ahora al buen amigo Dani Villanueva. El padre Villanueva, sacerdote jesuita, es el coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Dani, bienvenido al programa. Dani, la última vez que te entrevisté, estabas recién haciéndote cargo de Fe y Alegría. Eso fue hace un año, más o menos. Hace un año y unos meses, sí. ¿Cómo te ha ido en este año y esos meses? Pues estoy encantado, la verdad. Suena muy fuerte eso de hacerse cargo de Fe y Alegría. Yo diría que nadie es capaz de hacerse cargo de Fe y Alegría, pero Ajá. Sí que es verdad que coordinar de alguna manera la dimensión internacional de este movimiento es uno de los retos más potentes que he tenido en mi historia personal y de mis sueños a nivel de tarea y de misión como jesuita. Es desde luego un sueño poder hacerlo. ¿Cómo ha sido una vez que entras allí? Que es una empresa de envergadura, es uno de los bastiones, digamos, de la Compañía de Jesús. Siempre con su norte educativo, docente. Una vez que tomas el cargo, ¿cuál es la meta? La meta en el fondo es lograr crear valor, es decir, maximizar el impacto de nuestra misión como Fe y Alegría, dar servicio a las 22 Fe y Alegrías que forman parte de la Federación Internacional y de alguna forma proyectar el movimiento a los próximos años, ¿no? En el fondo
hay una dimensión que tiene que ver con cómo abrir el movimiento más allá de Latinoamérica. Estamos trabajando fuertemente en África y en Asia. Hay otra dimensión muy importante de nuestro trabajo que tiene que ver con cómo aprender a elevar las voces de nuestras comunidades y nuestros equipos a los grandes foros internacionales educativos, el diálogo con las agencias multilaterales, cómo lograr en el fondo que el discurso de la educación popular sea escuchado y tenga cierto impacto también en el mundo de lo internacional, ¿no? Que habitualmente no venía siendo nuestro espacio y que cada vez más nos damos cuenta, hemos ido como aprendiendo y ganando en autoestima, ¿no? Realmente el movimiento tiene una escala y un tipo de calidad en la propuesta que nos abre puertas a diálogos que ni soñábamos hace unos años, ¿no? Dani, no hace mucho conmemorábamos la muerte del padre Velas. El padre Velas nace en Chile, sacerdote jesuita, y en Venezuela conforma el proyecto de Fe y Alegría. Fe y Alegría arranca con las uñas, una pareja le presta la casa en una zona muy humilde de Caracas para que la casa sirva como una primera escuela. Y el padre Velas fallece en Barinas. Cuando yo leí la noticia, el obituario, decía, Dios mío, en el calorón de Cabimas, ya cómo estaría el padre Velas, a quien recuerdo siempre muy sonriente, muy optimista. Y de ese inicio, tú estás hablando acá de conversaciones con multilaterales, con trabajos continentales, en África, en Asia, en la América Latina. ¿Cómo se dio ese proceso de expansión? ¿Cuál fue la clave del éxito? ¿Cuál fue la clave del crecimiento? Bueno, sabes que he estado hace unos meses, pude visitar Fe y Alegría Venezuela y me acerqué hasta el Masparro, justo buscando como inspiración, ¿no? Leyendo las cartas de Velas escritas desde allá en sus últimos años, justo con esa pregunta, ¿no? ¿De dónde vino yo creo que la propia misión del movimiento es la que logra traccionar este crecimiento. Creo que tiene también que ver con un momento histórico concreto. Me parece que la intuición de Velas de la educación popular, en el fondo, de la calidad educativa como transformadora, como, digamos, revolucionaria en el sentido de hacernos actores y actrices de nuestra propia historia a la población más vulnerable. Eso en el año 55 se funda y empieza a saber en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Las grandes Fe y Alegría son las primeras de esos años en el que también mucha congregación religiosa, a raíz del Vaticano II, comprende o intuye que quieren poner su foco educativo en la población más necesitada, ¿no? Eso hace que el movimiento se expanda con una rapidez enorme. Para mí también fue muy interesante entender que solo 30 años más tarde es cuando se crea la Federación Internacional. Es decir, al principio las Fe y Alegrías iban surgiendo de forma espontánea, ¿no? Había diálogos, se coordinaban entre ellas, pero sin ninguna estructura mayor, y es en el año 86 cuando se crea la estructura que hoy estoy coordinando, ¿no? Creo que en el fondo la clave del éxito es que Fe y Alegría no es más que un canal que logra canalizar las voces, los deseos, las demandas de multitud de comunidades que han entendido que tienen derechos y que el derecho a la educación es uno de los primeros que tienen que lograr. Recién comenté un caso que me llamó mucho la atención, un joven venezolano formado en Fe y Alegría que le tocó ascender y llega y aplica para 3 universidades del más alto nivel en Estados Unidos. Y le aprueban en las 3 con becado totalmente. Y él escoge Georgetown porque además él dice es que Georgetown es una universidad jesuita y me va a dar a mí mi continuidad de formación jesuita. Y esta pregunta es la que me viene pensando en los jesuitas. ¿Cómo es que la Compañía de Jesús se dedica a la educación, pero asume desde una educación de altísimo nivel elitesca como puede ser Georgetown y la educación de Fe y Alegría? ¿Cómo se entendió esto? Mi manera de verlo es que estamos por la misma razón en ambos lados, ¿no? Yo siempre creo que el proyecto educativo de la Compañía de Jesús es transformador, punto. Solo tiene sentido
nuestro proyecto educativo si de verdad a través de ello estamos logrando acompañar a la humanidad a analizar, comprender y proyectar las posibilidades que tiene cada persona en el mundo y la sociedad que mejor puede ayudar a que estos proyectos se lleven adelante. Solo desde ahí tiene sentido nuestro proyecto educativo. Entonces, en cualquiera de los lugares, ya sea Georgetown o sea en Katia, estamos acompañando a la juventud a formular, por así decir, su forma de ver, entender, proyectar el mundo y sus posibilidades. Y eso es la manera en la que nosotros estamos cambiando el mundo. Entonces no tendría sentido tampoco elegir solo una dimensión. Creo que también, y tradicionalmente la compañía lo ha hecho, nuestra forma de acompañar y educar a élites que luego llegan a liderazgos con impacto mayor, también es parte de nuestro proceso, ¿no? Pero yo me gusta decir que el proyecto educativo es transformador y esa es la dimensión de como congregación religiosa vemos en el proyecto educativo una manera de evangelizar y de realmente hacer el reino realidad. Muy y después bien. También te diría, si sumamos las instituciones educativas a nivel mundial, el volumen de alumnado y de impacto es mayor entre la población en vulnerabilidad que no en estas instituciones tan, digamos, con tanto renombre y con tanta visibilidad, ¿no? Pero a mí me gusta poner un mapa, sumar las cifras y decir realmente seguimos estando más con la población vulnerable que con las élites del mundo. Muy bien. No quiero cerrar la conversación sin que invites, por favor, a la misa que tenemos mañana. Mañana tenemos una misa así a las 6:30 de la tarde en la parroquia de Guadalupe. En Doral. En Doral. Va a ser un momento bien bonito de dar gracias a Dios y también de encontrarnos con los amigos de Fe y Alegría que estén por acá en Miami. La misa la va a oficiar el padre Dani. Ahí estaremos, sí. Todavía no tengo preparada la homilía, pero algo bonito intentaremos. Por supuesto que sí. Dani, muchas gracias por venir hoy acá al programa. Gracias por el espacio. Da gusto estar con ustedes. Dani Villanueva es, a ver si lo digo como es, coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Efectivamente. Wow, qué título, ¿no? Suena demasiado, dejarlo de coordinador de Fe y Alegría. Coordinador de Fe y Alegría. Por supuesto, sacerdote jesuita. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Y bien, ya son las 10:57 de la mañana. Y con Amy Winehouse nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.